Ya estamos en línea con el infectólogo Eduardo López, un prestigioso infectólogo de la República Argentina que se ha hecho un tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buen día y gracias por su tiempo desde allá. No, muy buen día, Verónica, y gracias por llamar, Bien, o muy por bien. estar. Perfecto. Bueno, Claudia, pero seguro usted Sí, está con muchos contactos y muy No, requerido, no, no, el doctor de la República Argentina. estoy Ese dedicado, es el estoy nombre, dedicado a ustedes. es el nombre de la productora. Mucho gusto, Claudia. Está muy bien. No, lo que queremos es contarle cuál es la circunstancia por la cual la estamos llamando. En las últimas horas, el director nacional de salud uruguayo planteó que nuestro ministerio está manejando un escenario que denominó como inmunización paulatina, esto es, liberar progresivamente las actividades, acá ya lo he hecho, por ejemplo, la construcción, el 22 empiezan algunas escuelas rurales, y seguir integrando paulatinamente otras actividades como forma de propiciar un contagio controlado y que esto de algún modo lo que estaría coayudando es a estirar esa curva y que el pico no haga un impacto en, digamos, nuestro sistema sanitario, ¿no? Que esto es un poco lo que, por ejemplo, ocurrió en España y en Italia y en otros países. Alemania va por este camino. Sin embargo, en las últimas horas también el secretario de la Presidencia se hará el cruce de estas declaraciones, dijo que, bueno, que el gobierno de esto no lo está manejando como forma oficial, que esto es una evaluación o valoración que hacen los científicos a nivel de expertos, cosa que se consulta permanentemente. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Hay que ir por el lado de generarnos los anticuerpos o directamente a un aislamiento total? Bueno, en realidad, eh, toda pandemia va a haber un grupo de individuos que van a enfermarse sin tener ningún síntoma, van a fabricar anticuerpos, van a estar inmunizados. Esto es en toda pandemia. Ahora, en esa evolución hay un grupo de individuos que se van a enfermar y un grupo de individuos que lamentablemente van a tener que van a fallecer. Con lo cual, las estrategias que en general se aceptan a nivel mundial, una es la cuarentena estricta, tomada las medidas al mismo tiempo y lo más precoz posible. Y la segunda es el testeo masivo, diríamos, no el testeo masivo, no es una buena palabra, el testeo ampliado para detectar los casos con pocos síntomas para poder aislarlos y evitar que el virus siga transmitiéndose en la comunidad. Alemania lo que hace en realidad es un enorme testeo, es probablemente el país en proporción del tamaño de habitantes que más testea, y tiene un muy bajo índice, o muy baja proporción de positivos. Para que usted tenga una idea, de todos los testeos que hace Alemania, solo el 1,2% son positivos. Entonces, en realidad, todos en esta pandemia, las estrategias todas tienen una porción de verdad y una porción de error. O sea, es lógico que a medida que usted tiene una pandemia va a haber un grupo que se va a ir inmunizando, pero también va a haber un grupo que se va a enfermar y un grupo que va a fallecer. Esto Claro. es inexorable. Y un gran grupo, 80%, va a tener una enfermedad benigna. Quiere decir, parte de lo que dice el director nacional de salud es correcto y parte no es correcto. Ajá, ¿y qué parte no es correcta? La parte no es correcta que en este transcurso de inmunizándose a poco va a haber gente que se va a enfermar y va a haber gente que va a ir a terapia, que tienen que necesitar terapia intensiva y va a haber pacientes que lamentablemente y desafortunadamente van a fallecer. Y entonces, Entonces, sí, ¿cuál sería el camino? ¿Un intermedio? yo creo que, a ver, el modelo que tomó, por ejemplo, vamos a tomar el modelo que tomó Argentina. Argentina tomó un modelo de una cuarentena precoz, muy precoz, cuando había 50 casos, muy estricta. El cual desde que no hay escuelas hasta que cerró los aeropuertos, todo lo que ustedes ya saben. En segundo lugar, cerró totalmente todo lo que sea circulación de gente, prácticamente, salvo situaciones muy puntuales. Con esto, esta cuarentena, por lo menos en el corto plazo, en las 3 semanas que llevamos, 5 semanas, hizo aplanar la curva, teníamos. Pero también es evidente que si nosotros restringimos la gente, digamos, que quede en su domicilio, la posibilidad de la infección
sin síntomas o asintomática, obviamente va a ser menor. Otros países hicieron testeos a gran parte de la población. Es el modelo de Chile, que prácticamente no hace cuarentena o cuarentena muy selectiva y chequea una enorme cantidad de población. Fíjese usted que Chile hace un testeo que es impresionante, diríamos, eso a nivel de en proporción de habitantes de Claro. países importantes. Eduardo, Entonces, discúlpeme, pero usted como experto en la materia, reconocido internacionalmente, le queremos preguntar, porque hay una confusión en cuanto, ni siquiera el mundo científico ha llegado a una conclusión de si esta enfermedad, una vez que uno la transita, genera los anticuerpos, es decir, si se da una inmunización posterior. Hay dudas sobre eso. Entonces, en el plano de la duda es difícil proyectar una estrategia como la que se está planteando, por ejemplo, acá en el Uruguay. ¿Usted qué opina de eso? a ver, yo creo que anticuerpos el ser humano fabrica contra este virus. Hoy no se sabe cuántos años es la inmunidad, porque llevamos nada más que 4 meses de pandemia, con lo cual por ahora los anticuerpos están. Ahora, vuelvo a repetir, creo que la inmunidad, inmunizarse de a poco implica inexorablemente que va a tener enfermos y Claro, va a haber mortalidad. enfermos y mortalidad, claro, sí, sí. Esto no hay discusión, pero esto diríamos, de alguna manera, salvando distancia, fue lo que dijo Boris Johnson, ¿no? Boris Ujú. Johnson dijo en Inglaterra, bueno, tengamos la enfermedad, es una enfermedad que es benigna y no va a haber problema. Y de hecho, la enfermedad es benigna en el 20% de los casos, pero el 20% restante, y especialmente mayores de 60 años, usted tiene una significativa tasa de letalidad. Con lo cual, me parece que todos tenemos una porción. También Trump dijo algo parecido, de otra manera, Trump, y ustedes hoy ven que en Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de casos. Así que me parece que Bueno, ahí una nos... cantidad de enfermos o hacemos cuarentena. Bien, Quizás las dos sea lo ideal, que fue lo que hizo Alemania y Corea del Sur, ¿no? claro, las dos. Hacer por eso una combinación de estrategias, digamos, ¿no? Maite, tienes una pregunta ahí. Sí, doctor, ¿qué hay de esa también teoría que dicen los expertos que tampoco se ponen en acuerdo si todos vamos a terminar infectados? Bueno, yo no, no sé si todos van a terminar infectados, pero sí en toda pandemia usted tiene una etapa que se enferman muchos y otro grupo que no aparenta va haciendo inmunidad, porque hace infecciones sin darnos cuenta, pero queda con anticuerpos. En la evolución de la pandemia, cuando ustedes tienen que ya la gran mayoría de la población se infectó, ya sea que dio síntomas clínicos como fiebre o tuvo que internarse, o sin darse cuenta, ahí es donde el virus empieza a perder capacidad de transmitirse, porque el virus necesita de un enfermo a un sano. Cuando los sanos tienen anticuerpos, el virus no puede reproducirse dentro del organismo. ¿Este modelo dónde está? Está en Alemania, está en Corea del Sur, está en China de alguna manera, está en Japón, de tal manera que cuando usted testea, los porcentajes de positividad son bajos, 3, 4, 5%, y la enfermedad va subiendo, pero muy, muy suavemente. Tal es así que Alemania entró ya en la segunda fase, que es la fase de dar certificado de inmunidad. Le sacan sangre a los individuos, los que tienen anticuerpos, fíjese usted, que son elementos de protección, ya puede ir a volver a trabajar. Entonces va incorporando gente a la masa de trabajo, ¿no? Claro, dos elementos interesantes que usted dijo. Primero, habló de los anticuerpos que tienen un tiempo, después uno puede volver a estar, digamos, expuesto a volver a contagiar, porque usted habla de que se generan anticuerpos, pero no se sabe durante cuánto tiempo se sostienen en el organismo esos anticuerpos, por un lado. Y por el otro, no es suficiente el aislamiento para que el virus desaparezca. ¿Qué más tiene que pasar? Porque no alcanza solamente con aislarse, porque el virus está en el ambiente. Si nos puede responder estas dos preguntas. Bueno, ya los anticuerpos hoy por hoy, vuelvo a repetir que es una enfermedad que no sé, que se conoce hace 4 meses, los anticuerpos tienen títulos protectores en 4 meses. El tiempo nos va a dar la respuesta si se comporta como otro virus, en el cual dejan anticuerpos con protección por un tiempo relativamente largo, o de repente los anticuerpos caen rápidamente. Yo soy de la teoría que van a durar un tiempo Ok. los anticuerpos. Con respecto
así la cuarentena estricta alcanza, probablemente no alcanza. Lo que hace la cuarentena estricta es que la curva se aplane, que vaya subiendo más suavemente y que el pico, cuando ocurra, sea de menor magnitud que lo que pasó con Italia, España, Francia y lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Que el virus, el pico no sea de crecimiento exponencial y que dure varios días, ¿no? Lo ideal sería que la curva suba, pero no un crecimiento de tipo espectacular, diríamos, y que además no permanezca muchos días. Claro, pero La cuarentena sirve para eso. sí. Los testeos complementan este proyecto, que es, si yo detecto precozmente al individuo que contagia, lo puedo aislar y contagiar en la comunidad. Entonces, ambas medidas son útiles. Lo ideal sería asociarlas, a mi criterio, diríamos, pero en general hay pocos países que tomaron las dos estrategias, que fueron básicamente Corea del Sur, Alemania, probablemente también Japón, que también testea mucho. Y cuando uno testea mucho, si bien aumenta el número de casos, la curva al cabo de un tiempo, diríamos, deja de impactar porque ya no hay de quién se contagie, Claro, ¿no? ¿cuándo termina esto entonces para el Uruguay y para la Argentina? ¿Cuántos meses más tenemos que estar en estas vueltas? Querida Verónica, recién empezamos la carrera. Verónica. No se olvide que... Usted es Verónica, ¿no? No, Sí. yo soy Claudia. Es nuestra productora. Le voy a explicar, es muy interesante esto. A ver, Me insisten que va a hablar con Verónica y me ponen Verónica al lado suyo. está Debajo bien. suyo. Entonces, a ver, soy entonces- Claudia Verónica, ya está. Bueno, bacanudo, Dale. Claudia, empezamos de nuevo. Para nosotros, esta carrera recién empieza. El primer caso nuestro fue el 2 de marzo. No me acuerdo, creo que usted el síndrome El 13, el 13 de marzo para nosotros. Por hecho, el síndrome del casamiento, diríamos, fue el 13 de marzo. O sea, recién empezamos. Chile es muy igual que nosotros. Y Brasil prácticamente igual. Que sí que para el hemisferio sur recién empieza, Claudia, esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, lo que no nos podemos quedar es creer que el virus va a venir buenito y que nos va a dar inmunidad de a poco. ¿Está bien? Está El virus bien. va a venir, nos va a hacer inmunidad, pero también vamos a tener enfermos, vamos a tener lamentablemente alguna muerte. Perfecto. Daniel, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, justamente eso. O sea, ¿cuánto tiempo también se puede sostener, doctor, buenos días, esta situación? Porque hay quienes piensan que el virus en algún momento se va a eliminar y el virus no se va a eliminar, va a seguir ahí en la vuelta. Entonces, las complicaciones y las derivaciones de otro tipo que trae esta pandemia, evidentemente son muy importantes. Entonces, usted recién lo decía, estamos recién comenzando, pero en definitiva, ¿cómo se sostiene esta situación, más allá de los plazos del virus? ¿Cómo sostener un país con todas estas limitaciones? Usted se refiere a la cuarentena, Exacto. asumo la limitación. Bien. Es siempre un camino finito. Uno va por la delgada línea roja porque es evidente que si usted, digamos, hace una cuarentena prolongada, la productividad del país está afectada. Esto es evidente. Hay países que hicieron cuarentena más larga, de 8 semanas, por ejemplo, y de 2 y de 10 semanas. El caso de Italia, ¿no? Que todavía está en una cuarentena bastante firme. España, después de 8, 6, 7 semanas, empezó a liberarla. Diríamos, quiere decir que ahí uno tiene que ir manejando por ahí industrias que uno pueda flexibilizar, que tienen poco impacto por el distanciamiento social. Por ejemplo, yo doy el ejemplo perfecto. La industria de la construcción, generalmente el obrero trabajan separados, más de 1,50 m, trabajan al aire libre en distintos pisos. El riesgo de contagio en la industria de la construcción es mucho menor, por ejemplo, que una oficina cerrada que trabaja un escritorio cada metro, por ejemplo. Entonces no está mal esto de flexibilizar esa estrategia que se plantea on-off o de canilla de abrir y cerrar, por lo que usted me está diciendo. Hay sectores en los cuales se puede flexibilizar la postura, puede haber una reinserción laboral, ir midiendo y a la medida de que los casos empiecen a aumentar, volver a cerrar la canilla. Más o menos eso es lo que yo estoy entendiendo.
es en parte correcto. Bien. Argentina, ¿por qué estira la cuarentena? Porque se ha visto que cuarentenas cortas de 3 semanas o menos han fracasado cuando uno empieza a flexibilizar. Las cuarentenas más largas, 5 o 6 semanas, son las que cuando usted empieza a flexibilizar de a poco, tienen menor impacto. Perfecto. ¿No? Este es el ejemplo de China Bien. o de Japón, que usaron 5 semanas. Si usted me dice, puede ser 6 semanas, y es probable, pero tendríamos que hacerlo con algún grado de flexibilización para no parar toda la economía. En esto yo no soy un experto, pero creo que nuestro gobierno está pensando en esto. Lo que no conviene es mitad de camino. Perfecto. Le agradecemos, Eduardo López, estos minutos para acá, para Buen Día. Ha sido muy aclaratorio todos sus comentarios. Claudia, muchas gracias. Y no me había olvidado de usted, Claudia, porque el nombre. Está bien. Y mire que en cualquier momento volvemos a conversar, así que vamos a tener la revancha. Bueno, Que pase bien. Muchísimas muy bien. gracias. Hasta No, luego. muchas gracias a usted. Saluda a toda la mesa. Bueno, Y muy muy bien. bien.